Entonces, Pedro Fresco, él es el director general de Abaesen. A ver, Pedro, energías renovables, que es de lo que estamos hablando, son un actor fundamental en esto que llamamos transición energética y en la descarbonización de la economía. Ahora, la pregunta es, el sector de las energías renovables, concretamente, ¿está ya preparado para asumir ese reto de la descarbonización? Estamos ya en ello. Y otra cosa que te iba a preguntar, y ya tú te administras tus tiempos, ¿hace falta más ayuda de la administración? Vale, bueno, buenas tardes a todos. Voy a responder por partes. La primera pregunta era si las energías renovables están preparadas para el reto. La respuesta es rotunda y claramente sí. Pero como tengo 10 minutos, pues me voy a extender un poco, porque podría acabar aquí, pero no voy a hacerlo. Una de las preguntas, y no te quiero pues, romper la mesa, pero siempre se suelen hacer, ¿no? Bueno, ¿cuál es la estrategia para descarbonizar una economía? ¿No? Entonces, yo muchas veces respondo ninguna. Ya no hay estrategia. Ya se nos ha acabado el tiempo de hacer estrategias. Ahora lo que tenemos es que hacer cosas, no estrategias. Entonces, esto lo dijo muy bien el secretario general de la ONU cuando dijo esto de hacer todo a la vez y en todas partes, que también es el título de una película con 7 Oscar y me voy a ganar la indignación del público, pero muy merecidos los 7. Pero esa es la única estrategia, hacer todo a la vez y en todas partes. Esa es la estrategia general o la única estrategia, pero al final todo lo que tenemos que hacer, y se va a hablar aquí, tenemos que hablar del transporte marítimo, tenemos que hablar del hidrógeno, tenemos que hablar de la bioenergía, tenemos que hablar de las bombas de calor, tenemos que hablar de la electrificación del transporte, tenemos que hablar de la descarbonización de las redes eléctricas, de la electricidad. Hay que hacerlo todo a la vez y en todas partes, pero todo viene de una pirámide que tiene una base, y esa base son las energías renovables. Sin energías renovables no hay electrificación de la movilidad porque no vale para nada, no hay electrificación de la climatización porque no vale para nada o vale para poco. Sin energías renovables no vamos a descarbonizar la industria, sin energías renovables no vamos a hacer hidrógeno verde, no vamos a preguntarnos si tenemos que hacer almacenarlo en forma de metanol o en forma de amoníaco porque no tendrá ningún sentido que nos hagamos esa pregunta. Las energías renovables son la base de todo. Sin eso no hay ni estrategia ni hay todo a la vez y en todas partes. Pero afortunadamente tenemos una buena noticia en todo esto. Las energías renovables son hoy las más maduras de ellas, vamos a centrarlas, la energía solar fotovoltaica y la energía eólica, son las dos formas más baratas de generar electricidad en un país como España. Alguna de las dos es la forma más barata de generar electricidad en 4/5 partes de los países de la Tierra. Y la energía solar fotovoltaica, concretamente, es la forma más barata de generar electricidad, corregida con ciertos parámetros históricos, que ha existido en la historia de la humanidad. Con lo cual, tenemos una buena noticia para poder extender toda esa base de la energía para luego poder hacer todo lo que se va a tener que hacer y que creo que todos mis compañeros de tren, ¿vale? No de mesa, de tren, van a explicar después. Entonces, ¿están preparadas? Por supuesto que están preparadas. Y tenemos que correr. E insisto siempre en lo mismo que digo siempre. Tenemos que correr el triple de rápido de lo que hemos corrido hasta ahora. Se está instalando mucha fotovoltaica, no en la Comunidad Valenciana, lamentablemente, director general. En muchos sitios de España sí. Se ha instalado mucha eólica en España, históricamente, pero tenemos que ir mucho más rápido a todos los niveles. Y enlazo un poco con la segunda pregunta que me haces. Si hace falta ayuda. A mí la palabra ayuda no me gusta. Yo creo que hace falta visión. Y visión es entender por qué esto es importante y cómo esto enlaza con todo. Y creo que el director general, ya que le he metido una puya antes, ahora le voy a dar una palmadita. El director general ha tenido visión en su speech que ha hecho aquí. Ha hablado de la importancia de la energía renovable, pero ha hablado de geopolítica, ha hablado de competitividad, ha hablado de los 50.000 millones de euros que gasta un país como España todos los años para poder importar energías del exterior.
Eso es visión. Dar una subvención es una ayuda cuando te está ayudando a quitarte 50.000 millones de euros de importaciones. Pues yo creo que es debatible. ¿De acuerdo? Entonces, hace falta visión. Y luego la visión se establece en cada uno de los puntos de los que estamos hablando de distintas maneras. ¿Las energías renovables más competitivas que hemos hablado necesitan ayuda? No. Necesitan que se le quiten trabas. Necesitan agilidad administrativa. Necesitan, pues si un señor se quiere instalar un panel solar y vive en un centro histórico, puede hacerlo. Que si un señor quiere hacer una planta de 1 megavatio en el suelo, no esté 4 años en una tramitación administrativa. Eso es lo que necesitan. Eso no es una ayuda. Eso yo creo que es de justicia, es dejar a la gente trabajar. Otras partes, otro tipo de tecnologías, necesitan ayudas. Entendámosla como subvenciones. Sí. Los coches eléctricos en este momento, evidentemente, vamos a hablar del hidrógeno. Hace falta ayuda, pero no es una ayuda, no es una subvención a fondo perdido en un sentido de tirar el dinero en una pira. Es una inversión. Y lo ha dicho la charla inspiradora de antes. Tenemos que posicionarnos como país para desarrollar una nueva tecnología. Aquí todo va a cambiar en 28 años. En 28 años, la forma como ustedes se mueven con sus coches, cómo funcionan sus casas, cómo funcionan sus fábricas, va a ser distinta. Va a ser totalmente distinta. Esto va a ir a una velocidad que no nos podemos ni imaginar. ¿Hacen falta ayudas para eso? Hace falta visión. Hace falta una idea de a dónde vamos. Y hace falta destinar los recursos que necesitamos, generar las normativas que necesitamos y eliminar la burocracia que no necesitamos. Y si acertamos en cada uno de estos puntos, seremos un país que será claramente beneficiario de este nuevo mundo descarbonizado que vamos a empezar a caminar. Estamos empezando ya a entrar en él y que esperemos lleguemos a la meta en 2050.